por la presencia masiva de varios medios de comunicación que nos acompañan, unos más, otros menos, pero bienvenidos. Hoy, 11 de septiembre del año 2023, un día que tiene fechas que tenemos que resaltar. Una de ellas, que hoy conmemoramos el día de nuestra santa patrona de Venezuela, la Virgen de Coromochi. Creo que ahí nació esa visión sincrética del pueblo venezolano, que sin dejar sus creencias supo reconocer un llamado espiritual con nuestro cacique Coromochi. Y tenemos que celebrar esa fecha, pero también dentro de las fechas efemérides hay tres que son muchas, pero tres que tienen una importancia historiográfica, ideológica y política para América Latina y en particular para Venezuela, por lo menos así lo sentí. Tenemos que conmemorar tres fechas importantes que desde la perspectiva, como decía, historiográfica, nos marca una visión, un concepto del papel lamentable que ha jugado Estados Unidos en el mundo y particularmente en nuestro hemisferio, en nuestro continente. Hablamos que hoy se cumplen 50 años del terrible golpe de Estado contra el presidente Allende. Sigue siendo presidente, murió como presidente y así debe ser reconocido, un líder histórico de Chile, de América Latina, el primero que nos permitió entender que el modelo socialista igualitario era posible a través del voto, luego de la experiencia cubana, que apreciamos enormemente, que fue por las armas, pero la propuesta de Salvador Allende le dijo al mundo, le brindó al mundo que era posible un modelo distinto desde la participación popular, con el voto. Sin embargo, todos sabemos el triste derrotero en la cual concluyó esa fecha histórica en Chile, que hay que decir, luego de este golpe brutal donde se impuso una dictadura realmente, una dictadura real, se promovió un asesinato masivo de chilenos y de ciudadanos que no eran chilenos pero que vivían en Chile, pero creían en la izquierda, que creían en ese proyecto, y de allí derivó una masiva migración para escapar realmente de un régimen asesino. Eso está allí, lo dice la historia, no estamos inventando nada y nos quedamos cortos. Pero varios años después, 21 años después, ocurrieron dos hechos que también se conmemoran, y precisamente un 11 de septiembre. Y no podemos olvidar, y nuestros jóvenes deben conocer de una manera cercana la significación de dos hechos que también ocurrieron en nuestra región. Uno, al mismo tiempo y de manera simultánea, mientras se aprobaba la Carta Democrática Interamericana en el 11 de septiembre del año 2001 en Lima, Perú, el mundo era sacudido en su estupor, en su dolor, en su sensibilidad, cuando vimos a través de los medios de comunicación una situación que fue denominada un ataque al World Trade Center o las Torres Gemelas de Nueva York. Por supuesto que eso conmovió al mundo, y quiero pararme sobre este hecho simultáneo que ocurrió en Lima y que ocurrió en Nueva York. La Carta Democrática Interamericana fue una hechura de Estados Unidos luego que Chávez, en la cumbre de las Américas, decidió que había que colocarle dos asteriscos al ALCA y otro asterisco a la democracia representativa, porque decía el ALCA, tenemos que evaluar antes de someternos a ese proyecto de dominación económico donde se nos imponía
el dólar, por consenso, entre comillas, tenemos que darle tiempo, y le colocó un asterisco, rompió la unanimidad que se requería para llegar a eso. Pero además le puso un asterisco porque dijo, en Venezuela, nuestro pueblo constituyente decidió que no solo era representativa la democracia, sino que era participativa. Es decir, se opuso a la democracia de las élites burguesas, donde se miraba con desprecio al pueblo. Y le puso ese asterisco. La democracia también es participativa. A partir de allí, se le hizo la cruz a la democracia bolivariana y se amenazó vivamente que Chávez le quedaba un año por delante. Y habla quien estuvo presente en esos hechos. Pues correspondió, por razones circunstanciales, estar allí, ser testigo testimonial de ese hecho. Chávez fue amenazado por el diálogo interamericano que nosotros le decíamos el monólogo interamericano en marzo del año 2000. Un año le dieron a Chávez en ese momento a partir de un foro que dio Carlos Andrés Pérez en ese momento en esa ONG muy conocida, una ONG que es financiada por el gobierno norteamericano. Y a partir de allí Chávez fue marcado y fue remarcado y sellada su suerte unos meses después en la Cumbre de las Américas. Y a partir de allí trajeron un párrafo desde la Cumbre de las Américas en Canadá, presentaron a la OEA un pacto para excluir a cualquier gobierno antidemocrático de la Organización de Estados Americanos. Era obvio que a partir de ese párrafo lo que se procuraba era marcar a la democracia en la revolución bolivariana. Los esfuerzos de muchos países, entre ellos obviamente Venezuela, convirtió un trozo amenazante, un párrafo amenazante en la Carta Democrática, que sin embargo no fue aprobada en Costa Rica, en la Asamblea de Costa Rica de este año, por las exigencias de varios países, incluido Venezuela, por supuesto, y se propuso por parte de Estados Unidos que se hiciera una asamblea extraordinaria en Lima, pero la fecha que trae 11 de septiembre. Entonces la historiografía nos enseña que Estados Unidos entendió que era necesario, no podían inventarse, repetir lo mismo, sino que era necesario inventarse otras formas de tumbar gobiernos. Además del golpe brutal contra Chile, y en esa fecha icónica para los latinoamericanos, para los demócratas, porque la izquierda es demócrata, de verdad, tenía que inventarse otra cosa. Se inventaron la Carta Democrática Interamericana, que a los meses los países le dimos no. Pero necesitaron inventarse una historia para obligar a América Latina a aceptar la Carta Democrática. En ese momento, el 11 de septiembre del 2001, estaba Colin Powell, allí en Lima, Perú, Colin Powell, para, a partir de ese hecho brutal, eso lo pueden recoger de cualquier delegación miembro de la OEA. Ante aquel hecho, estaba por comenzar la asamblea, varios países tenían la intención de decirle no nuevamente a la Carta Democrática Interamericana, pero ante una situación como esta, incapacitados todos como estábamos de tener una visión exacta de lo que efectivamente estaba allí, se aprobó, sin ninguna discusión, ante esa situación terrible que conmovía al mundo. Pero de regreso, 2 semanas después, todas las delegaciones tuvimos en nuestras manos la denuncia de Lindo LaRouche. Lindo LaRouche, un miembro del Partido Demócrata, donde denunciaba el golpe de Estado contra la Constitución de ese país. Lo dijo Lindo LaRouche. Y luego, a partir de allí, entendimos que se trataba de un ardid brutal criminal de esos a los que está acostumbrado a Estados Unidos. Imponer por la fuerza aquellos instrumentos de dominación para lograr lo que logró durante varios años, con la Carta Democrática, hacer
hacerle la guerra no solamente a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador y todos los países que lo permiten, todos los pueblos obedientes, obsecuentes con el gobierno norteamericano, y con ese crimen brutal de haber golpeado su propia urbanidad y humanidad, generar el terror que generó en el mundo. Pretendía Estados Unidos, pero ustedes lo saben, era utilizar el TIAR contra Irán, contra Irak, para acusarlos de ese crimen, porque Estados Unidos había sido atacado en su propio territorio por segunda vez en la historia. Pero todos los países dijeron no hay prueba que hayan sido los estados. Si eso es así, como nosotros creemos, fue palabras más, palabras menos, el debate, fuera de cámara. Y eso es una acción terrorista, pero no es una agresión de un Estado, de un gobierno, de ninguna parte del mundo. Y así fue tratado, como un acto de terrorismo. Hasta ese momento no había las suficientes pruebas para entender que era promovido por el propio gobierno norteamericano para tener las manos libres y actuar como vino actuando contra el mundo. Ustedes recordarán, lo primero que hizo fue bombardear comunidades enteras en Afganistán. Y eso fue una larga noche de días y de meses, porque nadie se atrevía a oponerse a las acciones criminales que estaba efectuando Estados Unidos en el mundo. Ustedes recordarán cuando Chávez sacó una foto y dijo no, así no. No puede haber terror, no se puede atacar el terrorismo con más terrorismo. Aquella foto icónica donde eran niños los que habían sido asesinados por el gobierno norteamericano. Y donó $1 millón para atender las comunidades huérfanas atacadas de heridas en Afganistán. Ahí el mundo empezó a levantar la cabeza otra vez, a atreverse a decirle no a Estados Unidos. Esas fechas son fundamentales, que todos lo recordemos, sobre todo nuestros jóvenes. ¿Qué está haciendo Venezuela ahora? Defendiendo el derecho de todos a pensar distinto, porque eso es lo que estamos haciendo. Que haya partidos opositores que por la vía pacífica y democrática quieran acceder al poder. Eso es la democracia, pero no por la violencia, no por el terrorismo, no como lo han hecho durante todos estos años las organizaciones, no voy a decir que políticas porque políticas no son, que han promovido la violencia, las mal denominadas guarimbas cuando son acciones terroristas, quemar a la gente viva, entregarle a Estados Unidos nuestra soberanía, nuestros recursos, son nuestros recursos, y los administra el Estado venezolano, no para el uso privativo, personales, para un sector que procura imponerle al pueblo venezolano un proyecto que no es el que está dentro de nuestra Constitución. Parte de las efemérides y parte de la historia, pero hablando de los hechos, hablando de los momentos y la realidad, nosotros tenemos que, en primer lugar, felicitar al presidente Nicolás Maduro Moro, y yo pido un aplauso aquí para el presidente de la República, que una vez más, desafiando las amenazas, viajó a Chile a procurar establecer y estrechar los lazos de cooperación de hermandad en el orden económico, comercial, financiero, con un país que se inició, tenemos varios años de relaciones de amistad con China, pero en realidad fue a partir de octubre de 1999 cuando comienza esa relación de hermandad que construyó Chávez, que tejió Chávez para Venezuela y para el mundo. Para Venezuela y para el mundo. 22 días visitando todos los países fundamentales geopolíticos que están hoy realmente tejiendo un grupo que va a definir, va a imponer límites a la osadía criminal del mundo occidental. Y lo estamos viendo, lo estamos viendo. Nosotros nos
parece extraordinario y le pido a todo el pueblo venezolano, por intermedio de todos ustedes, que no se pierdan el programa, ni nuestra rueda de prensa, ni el programa del presidente Con Maduro Más, por cuanto va a dar noticias frescas. Nosotros solamente tenemos que recordar que hubo una reunión de preparatoria que hizo la vicepresidenta Nelson Rodríguez, reuniones con el Banco del BRICS, que es el banco del grupo BRICS, que está construyendo ese mundo de paz y amistad, de respeto. Y luego el presidente, como todos saben, además de visitar una visita de Estado, porque fue invitado por el presidente Xi Jinping, pero además una política, una visita de trabajo sumamente importante, de mucho más ardua, porque el presidente se está reuniendo con todo aquel que necesita reunirse para lograr, además, fortalecer la economía venezolana. Patria para todos, desde aquí humildemente, modestamente, siempre tratando de escuchar a nuestro pueblo, ha hilvanado, ha dicho, y lo repetimos, que tomando en cuenta que la entrada a Venezuela, que es imparable, la entrada a Venezuela al BRICS, necesitamos entonces reorganizar nuestra economía, instalar nuevamente con más firmeza el Consejo Económico Nacional de la Economía y además sincronizar lo relativo a los valores, al valor y a los salarios, entre otras cosas. Tomando en cuenta que se ha indexado la economía, por los agentes económicos, indexemos también el salario e indexemos también lo relativo a la jubilación. Esto no es nuevo, simplemente estamos retomando lo que siempre hemos retomado, lo que siempre hemos dicho. Pero desde la perspectiva de cómo resincronizar la economía, cómo ordenar la economía, muy oportuno porque hemos visto que Fede Cámara por vez primera reconoció que efectivamente la agresión, el bloqueo, no solamente afecta a los altos funcionarios, sino muy por el contrario. Está hecho para poner a nuestra patria de rodillas. Cuando decimos nuestra patria, entendemos que el sector empresarial y los agentes económicos también son parte de nuestra patria. Así que ellos lo hayan reconocido es sumamente importante, valeroso. También que hay un grupo político de oposición que cree en la democracia y quiere enfilarse por allí. Y tomando en cuenta que no voy a repetir lo que nosotros pudiéramos decir, lo va a decir mejor el presidente de la República, vamos a tocar un tema que está vinculado también a la realidad nuestra, que es, lo vamos a repetir porque hay que hacerlo, el proyecto de fraude, que nuevamente ese sector no se cansa, nosotros tampoco, ellos de destruir el país, nosotros defenderlo, nosotros nos preocupa nuevamente, nos llama a preocupación, nos alerta la declaración de la ex responsable del comité de primaria, María Carolina Cáceres, donde ella declara que estas elecciones no van a tener ninguna legitimidad, porque habría que ver elecciones donde las hagamos en nuestras casas, en los bares, en cualquier lugar, que no va a tener ninguna credibilidad. Si ellos siempre han tratado de poner en duda el sistema más moderno que ha tenido el mundo, dicho no por Chávez, no por Nicolás, no por nosotros, por Jimmy Carter, que chavista no es, de transparencia sobre todo, porque además en cada faceta tienes una prueba de que el sistema es transparente, comprobable, garantiza la voluntad popular. Entonces, ¿cómo van a pensar ellos que la señora por la fuerza, sí, como sea, va a ganar ese proceso y llegar hasta el final? Va a ser ella la candidata. Una cosa muy extraña, ¿no? Y preocupante, porque no vamos a permitir, dirá lo que quiera esta señora, está inhabilitada del año 2014, lo repetimos acá, desde el año 2014, cuando fue a Panamá convertida en embajadora interna de Panamá, y lo dice la Constitución,
aquel que cometa, sobre todo diputado, el que cometa un delito de manera pública, notoria, públicamente, inmediatamente pierde el fuero, inmediatamente debe ser sancionada. Y siempre, humanista como somos, nadie la llevó a una cárcel, sino que perdió el fuero. Inmediatamente que hizo la Contraloría exigirle que dé pruebas sus declaraciones de bienes. No lo hizo, la ley es muy clara. Una ley que fue aprobada en la Cuarta República. Esa no la hizo el chavismo. Esa norma viene de la Cuarta República, ratificada luego en una asamblea donde estaban opositores y chavistas. Entonces, yo creo que es muy importante recordar esto y además, otro punto sobre esa situación. Nosotros compartimos los criterios que han dicho algunos sobre la utilización de la data del registro electoral que tiene el Consejo Nacional Electoral. Todos nosotros, mayores de edad, de acuerdo a las normas, entramos en el registro permanente de los vivos, personas vivas y personas fallecidas. Sale una propuesta inclusive de varios organismos internacionales para mantener actualizada la data. Nosotros lo aceptamos, para que lo administre el Consejo Nacional Electoral, porque esto garantiza el ejercicio del voto, el derecho al voto. Pero ninguno de nosotros, ni siquiera los que están detrás de las cámaras, estoy segura que le autorizaron a esta gente, a esta asociación de dudosa procedencia, que utilizaran mi data. Yo no soy parte de ese registro de la cosa esta, no sé